Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo este bonito vestido para una niña de 3 a 6 meses. Está hecho a partir de un canesú que ya les enseñé en otro video. Lo que vamos a hacer en el de hoy es la parte de la falda. Los materiales que vamos a necesitar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 160 gramos en los dos colores. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Si lo quieren para una bebé más grande, pueden usar un gancho un poquito más grueso, y si lo quieren para una más pequeñita, lo pueden usar con un gancho más delgado. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a partir desde un canesú que ya les enseñé a hacer en otro video. Terminamos en la línea de puntos cerrados. Conectamos una vez más la hebra y vamos a repetir punto sobre punto. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto, pasamos al siguiente, hacemos un segundo punto alto y así vamos a estar repitiendo un punto encima de cada uno. Teníamos 4 en la base, volvemos a tener 4. Pasamos al siguiente grupo. Nada más asegúrense de que no se salten ningún punto porque luego les van a faltar. Pasamos al siguiente y repetimos. Siguiente y repetimos. Así vamos a continuar toda esta vuelta, repitiendo un punto alto encima de cada uno. Cuando lleguemos al final, vamos a unir en la tercera cadena. Luego de terminar la vuelta de punto sobre punto y unir con el punto deslizado en la tercera cadena, vamos a repetir una vuelta más. 3 cadenas que pertenecen al primer punto. Pasamos al siguiente y repetimos un punto alto, siguiente, punto alto, y así vamos a continuar repitiendo exactamente lo mismo, punto sobre punto. Cuando lleguemos al final, unimos en la tercera cadena y cortamos la hebra porque vamos a cambiar el color. En caso de que ustedes no quieran cambiar el color, no tienen que cortarla. Luego de terminar la tercera vuelta de punto sobre punto, unimos en la tercera cadena y cortamos la hebra para cambiar el color. Conectamos el siguiente color, yo estaré usando blanco, cada uno decide el color que más le gusta. Conectamos en este punto, aquí tenemos 4, justo en el centro de los 4, conectamos el siguiente color. Levantamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Son 3 de altura y 2 de separación. Y ahí mismo hacemos un punto alto y ya tenemos la V. Hacemos lazada, contamos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. En el número 4 hacemos punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar otro punto alto. Volvemos de nuevo, desde donde nos quedamos contamos 1, 2, 3 y 4. Y repetimos. Punto alto, 2 cadenas en el mismo lugar, punto alto. Así vamos a continuar toda la vuelta. Cada 4 puntos hacemos una V. Cuando lleguemos al final, al último motivo, lo unimos en la tercera cadena, 1, 2 y 3 con punto deslizado para cerrar la vuelta. Deslizamos un punto más para quedar en las cadenas y levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Segundo punto alto, tercer punto alto. Contando las cadenas del inicio, tenemos 3 puntos altos juntos en el mismo lugar, 2 cadenas de separación y otros 3 para formar un abanico.
aquí tenemos el primer abanico, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, en el mismo lugar 3 puntos altos. En la siguiente vamos a hacer solamente 3 puntos, la mitad de un abanico. 1, 2 y 3 puntos altos. Siguiente, volvemos a repetir el abanico. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Y ya volvemos a tener otro abanico. Siguiente, 3 puntos solos. Y así vamos a continuar todo alrededor. Una vez hacemos un abanico de 3 puntos, 2 cadenas de separación y 3 puntos en el mismo lugar, y en el siguiente solo 3 puntos solos. Llegamos al final de la vuelta, unimos con el punto deslizado en la tercera cadena y nos deslizamos hasta el centro del abanico, donde lo vamos a repetir. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y de ahí hacemos otros 2, 1 y 2 puntos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Ya tenemos una vez más el abanico uno encima del otro. Donde están los 3 puntos solos, los vamos a repetir de esa misma forma. Uno encima de cada uno. 1, 2 y 3 puntos. Pasamos al abanico y lo repetimos. Un punto alto, 2, 3, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Nos va quedando de esta forma. Así vamos a continuar el resto de la vuelta. Llegamos al final, unimos en la tercera cadena y nos deslizamos hasta el centro del abanico. Una vez llegamos al final de la tercera vuelta de color blanco, unimos, nos deslizamos y repetimos el abanico. Esto no va a cambiar para nada, siempre se va a mantener de la misma forma. 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Ahora corresponden los 3 puntos altos, los vamos a repetir uno encima de cada uno. Yo no quiero que me quede demasiado ancho para abajo, por eso lo voy a dejar de esta forma. Aquí van a ver el ancho, cómo va quedando. Si ustedes quieren que le quede un poquito más ancho, van a aumentar en estos puntos. Van a tejer el primero, en el centro van a hacer un aumento, 2 juntos y luego uno encima del otro. De ahí mantenemos los abanicos, aumentamos donde están los puntos solos. Justo en el centro hacemos 1, en el centro hacemos 2 y 1. Así van a continuar. En la siguiente vuelta, si aumentaron, van a hacer entonces, en vez de 3, 5 puntos, 4 puntos. Van a mantener los 4 puntos. Si lo quieren más ancho, pues siguen aumentando. Todo depende del gusto de cada uno. Pero como les dije, en el caso mío, no voy a aumentar nada. Solamente voy a continuar repitiendo abanico sobre abanico y punto sobre punto con 3. Así continuamos hasta tener el largo deseado. Cuando completemos el largo deseado, en mi caso le coloqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 líneas en total, repitiendo exactamente los mismos puntos. Para que tengan una idea, esto mide de largo total aproximadamente unos 45 centímetros y de ancho unos 23 centímetros.
Terminamos con puntos deslizados, cortamos la hebra y hacemos el nudo. Lo escondemos un poquito y cortamos lo que nos queda. Ya está completamente listo. Aquí en la parte de atrás pueden colocarle una cinta para cerrarlo, un botón, un broche, lo que ustedes gusten y les sea más fácil. Ahora sí, ya lo tenemos terminado. Pueden decorarlo con algún cinturón, una flor, lo que ustedes quieran. Yo voy a estar utilizando esta flor, ya se las enseñé a hacer en otro video, y la voy a colocar en un lado para que se vea más bonito. Una vez listo, así es como nos quedó. Lo podemos combinar en diferentes colores dependiendo del gusto de cada uno. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Y acuérdense que subo videos todos los lunes y jueves para los que no les llegan notificaciones. Nos estaremos viendo en el próximo video.